Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a este programa especial que se lleva a cabo en el contexto de la celebración del segundo aniversario del gobierno del presidente Danilo Medina en su segundo mandato y sexto aniversario desde su asunción de la presidencia en el año 2012. En esta ocasión el tema que vamos a tratar es, por un lado, la política migratoria, el plan de regularización migratoria que ha impulsado el presidente Medina, el gobierno del presidente Medina, y también como segundo elemento o parte de esta discusión, la adopción e implementación de la ley 169-14 que refiere a la cuestión de la nacionalidad en la República Dominicana para extranjeros nacidos en República Dominicana, personas nacidas en República Dominicana de padres extranjeros en condición migratoria irregular. Para acompañándome en este panel, en este programa especial, está conmigo el doctor Washington González, quien es viceministro de Interior y Policía y quien ha sido una pieza clave en todo este proceso desde su inicio. Está también con nosotros la licenciada Ivanka Ruiz, quien es coordinadora de la sección de extranjería de la Dirección Nacional de Migración, el general de brigada Rafael Antonio Núñez Veloz, quien es el director de extranjería de la Dirección Nacional de Migración, y el embajador Josué Fiallo, quien es además asesor del Ministerio de la Presidencia y ha sido también una persona que desde el primer momento estuvo en la conceptualización, en el diseño e implementación de estos dos ámbitos de políticas públicas a los que me he referido. Un servidor, Flavio Darío Espinal, estará coordinando esta conversación, pero también me tomaré mis turnos para hacer mis aportes también en la discusión de estos temas. Yo quiero empezar, Washington, contigo, y lo voy a hacer no porque solamente está al lado mío, y es lo más fácil empezar contigo por esa razón, sino porque estuviste desde el primer día en la conceptualización de el diseño y puesta en práctica del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que se encontraban en condición migratoria irregular en la República Dominicana, a la luz y en el contexto de la Ley de Migración que fue adoptada en el año 2004. Entonces, me gustaría que compartiera con nosotros y con el público que nos está viendo, cómo tú puedes, digamos, expresar, describir la política migratoria del presidente Medina en estos tiempos, desde que se puso en práctica el plan de regularización. Mira, muchísimas gracias, Flavio. Yo pienso que lo que se comenzó a hacer a partir del año 2013 fue una reorientación de la política migratoria. Y tenía 4 aspectos fundamentales, que fueron las instrucciones del señor presidente de la República. El primero tenía que ver con completar la normativa. Recuerda que la ley de migración le hacían falta algunas disposiciones legales, como fue, por ejemplo, el reglamento para la aplicación, el poner en marcha el plan de regularización, pero además crear el Instituto Nacional de Migración, que es el organismo técnico del Consejo, quien en cierta medida es el soporte del Consejo Nacional de Migración. Pero además de eso, faltaba también el reglamento para el funcionamiento del Consejo de Migración. Y se le agregó un elemento posterior que nos dimos cuenta en ese transcurso, que fue crear un estatuto jurídico, una normativa para los nacidos en República Dominicana, hijos de padres extranjeros con condición migratoria irregular, inscritos en el registro civil o no inscritos. Entonces, hay que comenzar con esa primera fase. El presidente de la República emitió un decreto mediante la cual nombró a la directora del Instituto Nacional de Migración. Segundo, instituyó el plan de regularización a través de decreto. Tercero, socializó con la sociedad civil y con los organismos internacionales la ley 169-14
y finalmente se creó el reglamento para el funcionamiento del Consejo de Migración. Ahí está la primera parte de esa reorientación de la política migratoria que tuvo que ver con la parte legal. Una segunda fase tiene que ver con la gestión migratoria y ahí vendrá que ahorita podemos conversar sobre el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Una tercera fase tiene que ver con las migraciones laborales, que ya se inició el proceso y que el Ministerio de Trabajo es el encargado o quien tiene la gobernanza de todo este proceso. Y no por último, por ser menos importante, al contrario, es uno de los más importantes, el tema de fortalecimiento de la frontera, que ya se ha estado trabajando bastante. Entonces, yo lo visualizo como una reorientación de la política migratoria que era en el fondo una deuda del Estado Dominicano de más de 5 décadas, que solo el presidente Danilo Medina tuvo esa visión de poner en ejecución un proceso que, te manifiesto, yo estoy desde el año 1992 tratando con el tema, nadie quería tratar ese tema y ahora se ha hecho una verdadera realidad. Yo lo veo así, una reorientación de la política migratoria que sus ejecuciones le han ido dando cumplimiento paso por paso a todo el proceso. Yo quisiera agregar en esa contextualización que en el año 2013 el Tribunal Constitucional dictó la sentencia 168-13 que por un lado hizo una interpretación de las normas constitucionales en materia de nacionalidad y por otro lado, entre otras cosas, ordenó al Consejo Nacional de Migración a que definiera el plan de regularización y el gobierno que lo implementara. Entonces, la ley 169, en cierta medida, o en gran medida, se origina en el contexto de esa sentencia. Es una ley, vale recordar, que fue introducida por el presidente Medina a las cámaras legislativas y fue aprobada a unanimidad en ambas cámaras. De modo que tuvo un sólido respaldo político por todas las fuerzas representadas en el Congreso Nacional, que lo que procuró fue, en lo que tiene que ver con el tema de la nacionalidad, pues restituir los documentos, la condición de dominicanos a aquellas personas que habían, en virtud de la sentencia, tendrían que ser sacadas del registro civil, aunque este es un tema que lo vamos a ver más adelante. Y por el otro lado, el tema de la implementación de un plan de regularización. Y es en ese contexto entonces que también se implementa, o sea que estamos hablando que este proceso se desencadena hacia octubre, a partir de octubre del 2013, aunque muchas de estas decisiones, estas políticas, comienzan a implementarse de manera efectiva ya en el 2014, porque la ley 169 se adoptó en el año 2014. Josué, yo quisiera también ver comparta con nosotros tu perspectiva en complemento a lo que ya Washington dijo sobre el contexto de la política migratoria del gobierno del presidente Medina, el enfoque que sirve de sustento a este y tu visión particular, porque tú has estado también, al igual que Washington, desde el primer día trabajando estos asuntos. Sí, muchas gracias. Miren, yo creo que hace falta agregar a lo que decía el viceministro, que hacía falta, previo a tomar decisiones, tener información confiable y dura sobre la situación del momento para poder tomar decisiones. Y en el año 2013 también tuvimos la posibilidad de tener acceso pues, a la primera encuesta nacional de inmigrantes que se realizó en la República Dominicana. Con la información de la encuesta pudimos ponerle número, cuantificar, estimar la cantidad de extranjeros que vivían en la República Dominicana, dónde estaban ubicados, cuál era su vinculación laboral, dónde se ubicaban en cada estrato de la sociedad dominicana, para poder planificar las políticas públicas que se comenzaron a adoptar. Con la encuesta, pues tuvimos un panorama de más o menos dónde estaban esas personas.
Y también la encuesta nos dio datos sobre los descendientes de los extranjeros, que como usted dice, forma parte de un segundo gran bloque de políticas que tiene que ver con la ley 169-14. Entonces, para que tengan una idea, la encuesta arrojó que en la República Dominicana en ese momento habían un poco más de 500.000 extranjeros y un poco más de 200.000 hijos de extranjeros. Y a partir de ahí entonces comenzamos la definición primero del Plan Nacional de Regularización, que lo mandaba la Ley de Migración del año 2004 en su artículo 151, y que la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional instó al gobierno a que lo pusiera en marcha, y a partir de ahí entonces definimos cuáles iban a ser las grandes líneas. Pero transversalmente creo que un principio fundamental de todas las políticas públicas que se han adoptado desde entonces ha sido, primero, el respeto a la dignidad humana, que los extranjeros y sus descendientes son personas que tienen derechos y que el Estado dominicano los reconoce y los protege. Y en segundo lugar, el respeto al orden jurídico de la República Dominicana. El orden jurídico constituido por las normas legales y también por las disposiciones administrativas de nuestras instituciones. Entonces yo creo que como dijo el viceministro González, ha habido una visión integral de la problemática y políticas públicas orientadas a cada una de las áreas. Yo quisiera, ¿quiere decir algo más? Sí. Yo, precisamente, Flavio, hablaba sobre la sentencia 168-13. Precisamente yo recuerdo al inicio de todo este proceso que habíamos decidido, no sé si lo recuerda, que también estuviste ahí, Flavio, que la sentencia en principio lo que hablaba era de las imprevisiones legales de esa política migratoria durante todos esos años y durante todo lo que fueron los periodos constitucionales del 1929 hasta el 2010. Y además hablaba de un poco lo que era la debilidad institucional de todo este proceso. Entonces, también escogimos esos procesos, porque lo único que hizo la sentencia en cierta medida fue decirle al Ministerio de Interior y Policía, óigame, ustedes tienen que instituir un plan nacional de regularización de extranjeros que está en la ley. Y segundo, a la Junta Central Electoral decirle, mire, hay que hacer una auditoría desde el 1929 hasta el 2010 de todo ese proceso. Yo quería agregar de que también ese fue un incentivo para nosotros poder también acelerar esos procesos. Yo diría que todo país que tiene una problemática migratoria, en algún momento hace un plan de regularización. Y eso lo vemos en nuestra región, lo vemos en otras regiones del mundo. La República Dominicana no había emprendido un plan de regularización. Y como tú dices, Washington, muy apropiadamente, ahora contamos con una política que se sustenta en la ley, que se sustenta en disposiciones presidenciales, en lo que concierne al tema migratorio. Es decir, ya República Dominicana puede decir, ante esta realidad, el gobierno ha dado respuesta con un plan de regularización que ha abierto la posibilidad de que un número determinado de personas que estaban en condición migratoria irregular se regularicen y puedan vivir y trabajar en la República Dominicana. Pero al mismo tiempo que se produce una apertura desde la perspectiva de regularización a migrantes indocumentados, al mismo tiempo se produce un cierre, como es lógico que se produzca, esa apertura pero también cierre. ¿Qué quiero decir con esto de cierre? Tú mencionaste la política frente a la frontera, los esfuerzos, las energías, los recursos tecnológicos, recursos materiales, recursos físicos, entrenamiento de personal que se está llevando a cabo en la frontera, es también algo notable. Es decir, que eso no se puede ver aislado de esta política. Se abre por un lado, pero se cierra por el otro. Yo quiero, dado esta contextualización de carácter general, yo quisiera como que comenzáramos a aterrizar un poco más
de cómo ha ido el plan de regularización. En el caso de ustedes, la licenciada Ruiz y el general Núñez Veloz están, digamos, en el terreno, de alguna manera, porque ellos desde la Dirección General de Migración son quienes implementan esto en el día a día. Entonces sería bueno, general, quizás empezando con usted, Sí. Comparta con nosotros y con el público que nos ve las fases que ha tenido este plan. Quizá la primera fase de escribirla y luego damos paso a la segunda fase. Bueno, muchísimas gracias. Bien, como muy bien Washington mencionaba, parte de lo que es la reorientación de la política migratoria en nuestro país, pues la figura del Plan Nacional de Regularización existe en la ley y como consecuencia de esa disposición en la sentencia 168-13 se implementó el plan. El plan operativamente inició a mediados del 2014. En ese proceso se registraron unas 288,000 personas que cumplían con los requerimientos y las exigencias que se había hecho para identificarlo como posible candidato para ser regularizado. Había una fecha, que era el 2011, que ellos debían estar en el país hasta antes del 2011. De esos 288,000 extranjeros que se registraron, una cifra de unos 259,500 fueron favorecidos y aproximadamente unos 28,000 fueron rechazados. Pero unos 28,000 fueron rechazados. Fueron rechazados, sí, unos 259,000 fueron favorecidos y unos 28,000 fueron rechazados. De esa cifra, en la segmentación que se hizo en Interior y Policía, que en principio manejó el tema del Plan Nacional de Regularización, se identificaron unos 7,834 que adquirieron el permiso de residencia temporal ordinaria y aproximadamente unos 252,000 adquirieron un permiso de no residente. Como consecuencia de lo que estipula el artículo 39 del decreto 327-13, tan pronto un extranjero que haya sido favorecido por el plan se le venza el documento que lo acredite con el estatus migratorio que fue favorecido, debe pasar directamente a la Dirección General de Migración para entonces iniciar un proceso ordinario y renovar o cambiar de categoría. En ese sentido, para el pasado año, el 25 de julio, se reunió el Consejo y en una resolución, específicamente la resolución 0117, se estipuló en su artículo 2 que la Dirección General de Migración debía preparar un protocolo para que entonces iniciara con ese proceso de renovación o cambio de categoría de esa gran población de aproximadamente 259,000 personas. Como consecuencia de que la Dirección General de Migración tiene una capacidad instalada puntualmente para el personal que ordinariamente va día a día, se determinó que no se contaba con esa capacidad para recibir ese personal y por eso se implementó el protocolo en el cual se incluyeron unos 16 centros a nivel nacional para que se presenten esos extranjeros que se regularizaron y que fueron registrados y favorecidos en el plan en esos lugares que se determinaron. Estamos hablando que se habilitaron 4 centros en la zona este, específicamente en Higüey, en San Pedro, en El Ceibo y en La Romana, igualmente en el sur, San Cristóbal, Azua, Barahona y San Juan, en la línea noroeste 2, estamos hablando de Dajabón y Valverde Mao, y ya en el Cibao, San Francisco, La Vega, Santiago y Puerto Plata. Al día de hoy, de esa cantidad de 252,000 que recibieron el estatus migratorio de no residente, nosotros hemos recibido unos 197,500 extranjeros que han depositado sus documentos en este proceso de renovación o cambio de categoría. De esas personas, ya nosotros le hemos asignado categoría a 135,000. Yo quisiera, porque vamos a redondear ahora un poco para pasar a una breve pausa, pero yo quisiera que Ivanka pudiera completar un poco esta información. O sea, entre nosotros mismos había la aprehensión de que estaba corriendo el plazo desde el año pasado hasta creo que agosto ahora del 2018 para que esas personas que estaban dentro del plan, esas 259,000 sí, y tanto que estaban en el plan, tuvieran la oportunidad de someter sus documentos. ¿Cuál es la perspectiva que se ve con relación a poder garantizar que la totalidad de esas personas puedan renovar sus documentos? Muchas gracias.
Ciertamente, como bien explicaba el señor Núñez, nosotros estamos trabajando en la actualidad con un proceso de renovación o cambio de categoría migratoria de los extranjeros que fueron favorecidos por el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. En la actualidad, como bien explicó el señor Núñez, nosotros tenemos alrededor de 197,000 usuarios que ya han solicitado su renovación o cambio de estatus migratorio. Nosotros tenemos proyectado terminar con este proceso de recepción de solicitudes, como bien lo establece la resolución del Consejo Nacional de Migración, el 26 de este mes, el 26 de agosto. La proyección que tenemos, la DGM está en total capacidad de recibir la cantidad restante de usuarios que tenemos por recibir. Ahora bien, hay una gran cantidad de ellos que no se han presentado aún, por diferentes razones. Hay muchos usuarios que han renunciado al proceso porque se encuentran inscritos ya o aplicaron al proceso original que establece extranjería para los usuarios. Hay otros que han fallecido, hay algunos que han salido del país, etcétera. Hay muchas situaciones que se presentan y entendemos que son una de las causas por las cuales los usuarios no han asistido aún al proceso. Otra población especial, bueno, es importante resaltar que nosotros tenemos este proceso de renovación o cambio de categoría migratoria dividido en dos subprocesos. Un proceso que es ordinario, que es en el cual atendemos a los 252,142 usuarios que fueron favorecidos por el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros con la categoría migratoria de no residentes, y un proceso especial que lo hemos llamado así porque es un proceso mucho más abreviado, solamente lleva una renovación y el usuario entra a nuestras instalaciones y en 5 minutos sale con su carnet renovado, porque son los extranjeros que fueron favorecidos por la ley 169-14, que ya tienen una residencia permanente y por lo tanto solo van a renovar un plástico vencido, y también los usuarios, que bien explicó el señor Núñez, los 7,000 y pico que fueron favorecidos por el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros con una residencia temporal. Yo voy a hacer una pausa ahora. Cuando volvamos, cuando regresemos, yo quiero recoger algunas de las informaciones que ustedes han dado y explicar, para que ustedes le expliquen un poquito mejor. Por ejemplo, me interesa que ustedes compartan con nosotros esa distinción entre no residentes o residentes temporales, residentes permanentes, y que puedan compartir esa información con nosotros, y luego vamos a pasar a discutir lo de la ley 169-14 que tú has mencionado, pero que tenemos que verla en un sentido mucho más amplio de meramente la parte que le concierne a la Dirección General de Migración. De modo que vamos a hacer una pausa y contamos con que regresen con nosotros, que estén con nosotros cuando volvamos a continuar con este panel especial sobre el Plan Nacional de Regularización y la ley 169-14 y su implementación. Programa especial, este panel tratando el tema del Plan de Regularización Migratoria y la ley 169-14. Cuando hicimos el corte para el receso, la pausa, estábamos hablando ya de números de personas que entraron al plan de regularización. General, usted habló de 259,000 personas que luego de ser depuradas, todos los que se inscribieron en el plan quedaron dentro del plan. Ahora, ustedes hablaron de diferentes categorías, temporeros, o residentes temporales o residentes permanentes. ¿Pudiera compartir con nosotros y explicar, cualquiera de los dos, cuáles son esas categorías y cómo va el proceso en relación a eso? Sí, muy bien. Sí, al concebirse el decreto 327-3, se establecía que la intención del plan era conseguir que esos extranjeros que fueron favorecidos adquirieran una de las categorías o subcategorías migratorias que de acuerdo a la ley de migración de la República Dominicana se le ofrece a los extranjeros. De esos 259,500 que hablamos anteriormente, unos 7,834 adquirieron el permiso de residencia temporal ordinaria y unos 252,000 adquirieron un permiso de no residente. El que adquirió el permiso de residencia temporal ordinaria es el extranjero que demostró mayor vínculo, mayor solvencia y que depositó todos los documentos que de acuerdo al plan de regularización se exigían.
La otra población fue una población que se registró y tuvo limitaciones, claro está, cumplió en gran medida con las exigencias, pero no pudo completar todos los documentos. Afortunadamente se le cedió esa subcategoría. ¿Qué diferencia hay entre esas dos categorías? Bueno, por decir, se tiene claro, de acuerdo a la ley de migración, puntualmente creo que es el artículo 29, que establece claro que todo extranjero que se encuentre con un estatus migratorio de residente, sus hijos serán dominicanos. Sin embargo, aquellos extranjeros que no tengan ese estatus, sus hijos deben ser registrados en el libro de extranjería porque no son dominicanos. Esa es la primera diferencia que hay entre esas dos poblaciones. 7.834 que sí adquirieron el permiso de residencia temporal ordinaria y los 252.000. ¿Quiénes generalmente tienen ese estatus de permiso no residente? Los trabajadores temporeros, los estudiantes, quienes sí tienen el derecho para tener acceso a todos los servicios básicos que toda ciudad le ofrece a quien la habita y que está regulado, pero no tiene el privilegio de tener una cédula de identidad que tiene aquel que adquirió el permiso de residencia temporal ordinaria. Ya. ¿Tú querías decir algo? Sería bueno aclarar lo siguiente. Recuérdense que durante todo el proceso del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, nosotros tuvimos que flexibilizar los requerimientos para acceso al plan. Y en ese sentido se tomaron en consideración dos documentos básicos. Haber ingresado antes de octubre del 2011, que fue la fecha en que se instituyó el reglamento para la aplicación de la ley de migración, y segundo, tener un documento de identidad. O sea, quisiera aclarar que todos aquellos que ingresaron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, necesariamente para poder ingresar tuvieron que tener un documento de identidad y haber ingresado al país antes de octubre del 2011. Quería aclararlo porque puede crear algún tipo de confusión. Ivanka, una pregunta. Imaginémonos que alguien ahora, cualquiera de estos días, quiera entrar en el plan de regularización. ¿Eso es posible? No es posible, porque el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros finalizó a finales de 2015. Lo que nosotros estamos llevando a cabo ahora en la Dirección General de Migración y en las 16 oficinas que habilitamos a nivel nacional es un proceso de renovación o cambio de esos plásticos que se entregaron en el plan porque ya estaban vencidos o están vencidos. Entonces estamos renovándole esa categoría y, por supuesto, a los usuarios, a los extranjeros que tengan vocación de cambio, entonces le estamos dando la oportunidad de que cambien a un estatus migratorio superior al que ya poseen. Yo quisiera redondear aquí un poco estos temas para movernos hacia otro. En primer lugar, hay un Plan Nacional de Regularización al cual entraron 259.000, un poco más de 259.000 personas. Estas personas cayeron en diferentes categorías. La mayor parte en la categoría de no residente, pero tienen un documento, un carnet, claro, que los acredita para estar en el país legalmente. Y una pequeña parte, pues, ha caído en la categoría de residente temporal. En todo caso, la vocación de este plan es que todas estas personas puedan mantener su condición de regularizados en la República Dominicana, como ha sucedido en otros países, que se regularizan migrantes en condición de irregularidad o indocumentados, y se les da la oportunidad para que se regularicen y se queden viviendo en ese país. Ese es el caso nuestro y esa es la vocación. Por supuesto que si en este proceso hay personas que no se presentan a renovar su carnet o no cumplen requisitos que están contenidos en las normas, pues evidentemente van a quedar fuera. Ojalá que todos puedan beneficiarse de eso, pero tienen que cumplir con los requisitos. Esa es la primera idea. La segunda idea es que nadie más cabe en ese plan. De modo que se trata de un solo plan, no de otro plan. Y cuando se flexibilizó el plazo para que las personas pudieran obtener sus documentos y presentarse a la Dirección General de Migración, se hizo dentro de un solo plan.
no un nuevo plan. Y esa es la política que existe. Ahora, hablando del plan de regularización, hay algo que, digamos que la otra cara de la moneda, que es el plan de protección de la frontera, el plan de controles migratorios y la labor de la Dirección General de Migración. No sé si empiezo con Josué, quizás que nos dé una visión primero general de las cosas que se están haciendo en la frontera. Yo sé que eso está en manos de otras instituciones, del Ministerio de Defensa, del CESFRON, pero sé que tienes conocimiento de lo que se maneja en sentido general en la frontera, de lo que se está haciendo, y luego pasar a ustedes de los esfuerzos que lleva a cabo la Dirección General de Migración para hacer valer las normas migratorias en la República Dominicana. Josué. Sí, miren, con el tema de la frontera hemos avanzado bastante en varios frentes. Uno tiene que ver con los recursos humanos, con la capacitación y con la adición de nuevo personal que se ha enviado a la frontera, el uso de nuevas tecnologías, la implementación de nuevos recursos para monitorear y darle seguimiento, vehículos, la incorporación de cámaras de videovigilancia, los nuevos puestos de control en áreas estratégicas por donde fluye la mayor cantidad de personas, vehículos y mercancías desde la frontera hacia el país, y también la incorporación de otras políticas públicas en las áreas fronterizas para incentivar el desarrollo, el arraigo de la población a través de la asociatividad y de los préstamos a través de banca solidaria, por ejemplo. Para finales de este año tenemos la planificación ya lista para la adopción del mismo sistema de videovigilancia urbana que tiene el sistema 911 en Santo Domingo y en Santiago, en las zonas fronterizas, más de 200 cámaras. Ya están en ejecución y en funcionamiento las unidades de drones para no solamente monitorear la zona fronteriza, sino para darle seguimiento a las unidades que están en el terreno, para darle apoyo y también para verificar que cumplan con los protocolos que se han asumido. Así que todas estas políticas de manera integral buscan reforzar y resguardar la zona fronteriza. Pasando ahora ya a la parte de la Dirección General de Migración. A la República Dominicana, en muchos escenarios internacionales y grupos de la sociedad civil, se le acusa de violar los derechos humanos en los procesos de deportación de extranjeros irregulares. Sabemos que eso es falso, pero nos gustaría que ustedes que están ahí en el día a día con estos procesos, pues compartan con nosotros y con quienes nos siguen cómo lleva a cabo la Dirección General de Migración estos procesos de repatriación. Sí. A sabiendas de que la misión esencial de la Dirección General de Migración es garantizar un proceso migratorio controlado, regulado y seguro, cuando habla de regulado, exactamente quiere tratar de dejar saber que para lo mismo no pueden haber en lo absoluto contravención a ninguna norma y que hay un estricto cumplimiento a protocolos establecidos para salvaguardar y garantizar los derechos humanos de los migrantes. Indiscutiblemente, nosotros somos un país que podemos considerar que el factor de atracción existe y es muy atractivo, principalmente para los nacionales haitianos y también para otros países que se encuentran hoy día en ciertas situaciones de inestabilidad. Nosotros tenemos los casos de los nacionales haitianos que cruzan vía terrestre a la República Dominicana y una gran cantidad de extranjeros, venezolanos y de otras naciones que vienen aquí, que pueden entrar con una tarjeta de turista y permanecen más allá del tiempo. La ley establece que cuando un extranjero permanece más allá del tiempo o que ha ingresado al país de manera regular, pues nosotros tenemos el derecho de expulsarlo, enviarlo, repatriarlo a su país de origen. Para tales fines, la Dirección General de Migración tiene un instituto de adiestramiento y capacitación del personal y que en la mayoría de los casos lo hacemos
en consonancia con los lineamientos del Instituto Nacional de Migración, que tiene personal para capacitar y tiene una escuela de capacitación, y todo el personal que labora en las unidades de interdicción, que es la unidad puntual que trabaja con el proceso de deportación, está capacitado y está consciente qué persona debe ser deportada, cuáles son los horarios de llevar a cabo operativos y cuáles son los días de hacer esos operativos. Ciertamente hay una cantidad abultada de deportaciones, pero toda persona que se deporta es porque ciertamente está irregular y no es una persona que pudiéramos decir que es un envejeciente, que es un menor de edad, que es una embarazada, para lo cual existen ciertas excepciones y que la Dirección General de Migración lo excluye de ese blanco para interdictarlo y deportarlo. Washington, antes de pasar a la ley 169, yo quisiera que muy brevemente, tú has visto todo esto, ¿cuál es tu reflexión de cierre con respecto a cómo ha avanzado este plan, cómo se han logrado las metas que se propuso el gobierno en relación a esta política pública? Mira, ahora que han pasado tantos años después de todo este proceso, me he dado cuenta de lo siguiente. Yo recuerdo como ahora que al año de iniciar el proceso, nosotros teníamos la esperanza de que llegaran 125.000, 130.000 extranjeros al proceso del plan de regularización. Sin embargo, la sorpresa nuestra fue la siguiente, que se inscribieron más de 288.000. Primer paso. Segundo, nos dimos cuenta de que no tan solo se hizo un plan de regularización desde el punto de vista de tener extranjero en condición migratoria regular, sino también que se fue más allá. Nosotros documentamos extranjeros, ojo, que es muy importante. Pero además de eso, nosotros ahora sabemos de esa población de extranjeros que existe en el país, que hay 288.000 que tienen las huellas, que están registrados, que tienen un nombre, que hay un lugar donde localizarlo. En consecuencia, ahora que escucho a la Dirección General de Migración explicar toda la parte que tiene que ver con las renovaciones, de verdad que me siento regocijado porque en la renovación haber participado más del 75% de los que tuvieron la documentación es un gran éxito. Más del 75%. Eso quiere decir que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros ha tenido éxito en más de un 80% y al final de las renovaciones probablemente nosotros lleguemos a más de un 90%. Y yo agregaría que para llevar a cabo esta política pública, el Estado ha tenido que invertir cuantiosos recursos, el proceso ha sido gratis, de modo que, porque se sabe que la gran parte de esa población es una población muy pobre y se ha desplegado una logística verdaderamente eficiente en todo el territorio nacional a través de la Dirección General de Migración. Y el trabajo se ha hecho con mucha voluntad, con mucha disposición, con mucha energía, y por eso se están viendo esos resultados. Yo quiero pasar, Josué, ahora, en esta última parte del programa ya, a hablar un poco sobre la Ley 169-14, que surge, como explicábamos hace un rato, en el contexto de la sentencia 168-13. De alguna manera están empalmados estos procesos, aunque hay una diferenciación porque esto trata de la cuestión de la nacionalidad, no de la cuestión de migrantes extranjeros en condición irregular. Tal vez sería bueno que tú explicara, compartiera con los televidentes, con nosotros, la esencia de la Ley 169, para luego entonces comentarlas y ponerla en un contexto más amplio. Muy bien. Bueno, para ponerlo en contexto, el Tribunal Constitucional decidió sobre un caso específico y ordenó a la Junta Central Electoral hacer una auditoría del registro civil para identificar a las personas que habían nacido en la República Dominicana, cuyos padres eran extranjeros y estaban irregularmente en el país. A partir de ahí surgieron algunas inquietudes en la sociedad dominicana respecto del estatus de esas personas, porque muchos de ellos, que habían nacido desde el año 1929 hasta el 2010, habían obtenido sus documentos como cualquier dominicano
y había dudas sobre qué iba a pasar con esas personas. Entonces, la discusión pública llevó a que obviamente se identificara que estas personas que habían sido inscritas en el registro civil durante décadas y habían tenido acceso a sus documentos, a su acta de nacimiento, a su cédula, bueno, pues había que darle una solución desde el punto de vista legal para evitar que su vida se viera trastornada en el futuro. Es así como el presidente Medina comienza un proceso de discusión pública con toda la sociedad dominicana para traer una propuesta que satisfaciera esas inquietudes. Entonces se identificaron dos poblaciones. Uno, los hijos de extranjeros que nacieron en la República Dominicana, de padres extranjeros irregulares, que habían tenido algún documento ya del Estado Civil Dominicano, que es lo que se conoce usualmente como el grupo A, y personas nacidas en la República Dominicana de padres extranjeros en condición irregular que nunca fueron registrados en el registro civil dominicano. Y ese es el que se conoce como grupo B, porque en la ley ese artículo tiene unos literales, A y B. Entonces, ese grupo A está compuesto al día de hoy, según la Junta Central Electoral, por unas 60.000, 61.000 personas que tuvieron actas de nacimiento y cédula. La ley 169 lo que vino a decir fue, esas personas que tienen esos documentos, que los han tenido, son perfectamente válidos, simplemente ellos continúan con su vida normalmente y la Junta Central Electoral los valida a través de la auditoría que hizo. Con el grupo B, entonces, la ley dijo, bueno, hay personas que nacieron de padres extranjeros que nunca se registraron en el registro civil, que no tienen ningún tipo de documentación, entonces abrió un plazo de 90 días para que estas personas se registraran. Originalmente, ese plazo venció en octubre de ese año, se registraron unas menos de 3.000 personas y vimos que eran pocas y entonces se sometió a una modificación a la ley para ampliar ese plazo 90 días más. Y al final del plazo, que se venció en febrero del año siguiente, se registraron 8.755 personas. Y a esas 8.755 personas entonces se le crea un régimen de naturalización especial para que adquieran la nacionalidad dominicana en un plazo de 2 años. Y en ese proceso es que nos encontramos al día de hoy. Hay que señalar que en lo que tiene que ver con el grupo A, que tú explicabas, es una competencia de la Junta Central Electoral, no de ninguna instancia del gobierno central. Y esto así porque por ley, desde el año 1992, la Junta Central Electoral tiene a su cargo el registro civil y las oficialías del Estado Civil. Antes era el gobierno que lo tenía propiamente hablando, pero en una reforma legal pues se le pasó a la Junta Central Electoral y ellos tienen el registro civil, de modo que esa parte de la ley corresponde a la Junta Central Electoral implementar. La ley dispuso que esa revalidación de los documentos de esas personas se haría sin trámite administrativo alguno y sin costo alguno. Bueno, decía la parte de sin trámite administrativo alguno de manera expresa. Pero eso compete a la Junta Central Electoral, la Junta hizo su auditoría y pues eso está, de acuerdo con las informaciones que recibimos de la Junta, está trabajándose. Entonces está este otro grupo que sí pasa por instancias del gobierno porque se trata de personas que habiendo nacido en República Dominicana no se registraron, no estaban en el registro civil y lo que se dio fue un camino para ser regularizados migratoriamente y eventualmente adquirir la nacionalidad vía la naturalización. Esa fue una solución que trajo la ley para que esa ley fuera compatible con la sentencia del Tribunal Constitucional que, como sabemos, tiene un carácter vinculante para los poderes públicos, para los órganos del Estado y para todos los ciudadanos. De modo que la ley fue diseñada de manera tal que no contraviniera la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque ahora la propia Constitución del 2010 ya definió de una manera bien clara que los hijos de extranjeros en condición migratoria irregular que nazcan en República Dominicana no le corresponde la nacionalidad dominicana. Sí le corresponde a los hijos de los extranjeros que están en condiciones regulares, residentes en la República Dominicana. De modo que ese es el contexto de la ley. No sé, Washington, si tú querías hacer un comentario sobre este particular. Sí, mira, como muy bien lo decía Josué,
el procedimiento que se hizo para los nacidos en República Dominicana, hijos de padres extranjeros con condición migratoria irregular, fue que ellos se inscribían en el Ministerio de Interior y Policía y posteriormente el Ministerio daba la no objeción. Y al dar la no objeción, entonces eran inscritos en el libro de extranjería. Luego de ser inscritos en el libro de extranjería, adquirían una condición migratoria regular, pero en este caso de carácter permanente. Luego de adquirir la condición migratoria regular de carácter permanente, entonces, como opción, 2 años después, ellos podían optar, valga la redundancia, por la nacionalidad dominicana a través del proceso de naturalización. Yo quiero aclarar esa parte, porque sí he visto en la calle algún tipo de confusión con lo siguiente. Se piensa que esas personas que adquirieron la condición migratoria regular, permanente, automáticamente vengan los 2 años, son nacionales dominicanos. No, no, no. Es una opción que tiene en solicitar la nacionalidad a través del proceso de naturalización. Solo quería intervenir para hacer esa observación. Ivanka, tú mencionaste a ese grupo B en uno de los comentarios que hiciste. De ese grupo, 8.752 personas que se acogieron a ese grupo B, ¿cuántos finalmente han sido depurados y ya han pasado por el proceso? Bueno, la DGM está trabajando actualmente solamente con los 6.571 que fueron favorecidos por esta ley. Nosotros hemos estado trabajando con la población de menores, mayormente, que fueron los que han estado asistiendo al proceso de renovación, porque estas personas, como bien dijo Washington, son residentes permanentes del Estado Dominicano y solamente con pasar allá y renovar el plástico se le entregaría en 5 minutos, su plástico ya renovado. Nosotros tenemos una población de casi 2.000 usuarios que han participado, que han ido a solicitar su renovación de plástico. Estamos a la espera de los demás para así renovarlo igualmente. General, ¿quisiera decir algo ya de cierre con relación a estos procesos particulares? Sí, quisiera aprovechar este tan visto medio para dejarle saber a la población extranjera que fue favorecida por el Plan Nacional de Regularización, que como muy bien se expresó en principio, ellos tienen de plazo hasta el 26 de agosto de este año para depositar sus documentos y aplicar por una renovación o un cambio. Lo que significa que luego del 26 de agosto de este año, o sea, eso es unos 15 días, toda persona que aunque esté en el plan, que no haya depositado su documento, ya no va a poder renovarlo ni va a poder cambiar de categoría. Entonces le pedimos a la población que fue favorecida por el plan que vaya a los centros habilitados, mencionamos que son 16, que todavía están a tiempo, que no esperen el último día y se presenten. Igualmente quiero aprovechar para dejarles saber tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía que se siente desinformada con relación a este proceso, que pueden dirigirse a la Dirección General de Migración, que nosotros con mucho gusto y abiertamente le vamos a suministrar toda la información que para ellos sea de importante relativo a este tema. Yo quisiera ya para cerrar decir lo siguiente, como digamos recogiendo todo esto que hemos compartido, que hemos analizado. Así como dijimos que el Plan Nacional de Regularización era uno solo, que ya no cabían más personas dentro de ese plan, lo mismo debe decirse con relación a la ley 169-14. La ley estableció determinadas condiciones, determinados plazos, determinados procedimientos, y eso hay que cumplirlo estrictamente. Obviamente el gobierno dominicano está comprometido con llevar a cabo los objetivos, las metas plasmados en el Plan Nacional de Regularización, como cumplir con la ley que fue adoptada con relación a este tema de la nacionalidad. Podemos decir que el país ya cuenta con un régimen jurídico definido y aclarado, si se quiere, en lo que tiene que ver con la nacionalidad. Ya la Constitución de 2010 definió la conceptualización jurídica de la nacionalidad a futuro. En lo que tiene que ver con antes de eso está la sentencia 168-13, la ley 169-14. Contamos con un plan de regularización que nos permite saber qué extranjero
se regularizó, cuenta con su documentación y cuál no. El que no está, que no es parte de ese proceso, pues está expuesto a la deportación, como diariamente se lleva a cabo, pero se lleva a cabo, como explicaban ustedes, con el respeto a los derechos humanos, con procedimientos cada vez más elaborados y respetando la potestad de cada persona de hacer valer los documentos que pueda tener. De modo que tenemos una política en materia de nacionalidad, en materia de regularización migratoria, que está clara, que tiene reglas bien establecidas y que de lo que se trata es de cumplir con eso. El gobierno dominicano ha invertido recursos financieros, recursos materiales, recursos humanos, para que esto se lleve a cabo. Ha sido un gran esfuerzo y hay que seguir haciendo ese esfuerzo. Como decía el general, hay personas que todavía no han vuelto a renovar su carnet y es el tiempo que lo hagan para que no queden fuera del plan de regularización, porque llegado el tiempo pues no van a poder renovarlos más adelante del día 26, ¿no es cierto?, del mes de agosto. Con esto quiero, digamos, cerrar este panel y poner de manifiesto en el contexto de esta celebración del segundo aniversario del segundo periodo del presidente Danilo Medina y del sexto desde que asumió la presidencia, que es una de las áreas que no se habla mucho, no se discute tanto, pero que podemos mostrar resultados importantes para poner orden migratorio en la República Dominicana, en la frontera y en los diferentes centros laborales y demás. Están estas normas, estas reglas, y el gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para ponerla en práctica. A ustedes les damos las gracias por habernos acompañado, por supuesto al viceministro Washington González, a la licenciada Ivanka Ruiz, coordinadora de extranjería, al general Núñez Veloz, que es el director de extranjería de la Dirección Dirección General de Migración, y al embajador Josué Fiallo, por haber compartido con un servidor, Flavio Darío Espinal, estas ideas, estas informaciones, y que espero que hayan sido útiles para ustedes que nos están siguiendo. Muchas gracias.